Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos, amigos televidentes, a este encuentro eucarístico, donde como anticipo a la próxima Navidad, Cristo va a venir sacramentalmente a este altar. El Adviento anuncia la buena noticia de que el Señor está cerca, pero también encierra una llamada a la conversión, a un cambio profundo que nos lleve a convertirnos en el amor de Dios hacia los hermanos, para ser misericordioso como el Padre lo es con nosotros. Cuando experimentamos cansancio, lleguemos a Jesús sacramentado y con fe ante su presencia, pongamos nuestras angustias y saldremos de allí renovados. Celebrando nuestra iglesia hoy a San Juan Diego, acompaña el grupo de las Damas Guadalupanas. Preside la Santa Eucaristía el presbítero Francisco Verar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Sirve en el altar el diácono Belisario Quintero. Anima la celebración el trío Ministerio Yahvé Jireh. Con alegría nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Los ojos de los ciegos se han despegado, las lenguas de los mudos cantan tu gloria, los cojos han saltado como los ciervos, todo quiere hacerse vida. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios que viene a salvarnos esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos los presentes y todos los amigos que siguen la transmisión de esta Santa Eucaristía desde los estudios de Fe TV. Hemos escuchado en la monición introductoria que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un indígena que fue el primer santo del continente americano. Sin embargo, uno de los últimos en ser canonizado. San Juan Diego tiene un gran mensaje para todos nosotros, por su vida, su santidad y sobre todo por llevar a América y a la humanidad el mensaje que había recibido del cielo en perfecta fidelidad. Vamos hoy también a orar por las intenciones de las damas guadalupanas, particularmente que nos acompañan también en esta Eucaristía. Oramos también en acción de gracia por el cumpleaños del diácono Belisario. Felicidades. Oramos en acción de gracias a Rosa Rayos de Barb, Gladys Martínez de Foster, diácono que nos acompaña. También por la salud de Ricardo Jiménez, por el alma de Joaquín Antonio Ortega Carrillo, Albertina Graciela Edward de Banfield, Manuel de Jesús Urriola, Luz Amalia de Chevers, Aura Bonilla, Aurelio Martínez, Paula Lidia Caballero, María Francisca Serracín, por todas las almas benditas del purgatorio. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que manifestaste el amor de la Santísima Virgen María hacia tu pueblo, por medio de San Juan Diego, concédenos por su intercesión que, dóciles al mensaje de nuestra Madre de Guadalupe, nos esforcemos en cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje que nos regalan los textos bíblicos hoy nos animan a apoyarnos en la fuerza creadora del Señor, que se prolonga en la salvación. No estamos solos. Cuando sintamos desánimos, busquemos a Jesús sacramentado, que nos dará la fuerza y la paz que necesitamos. Escuchemos. Del libro de Isaías. Dice el santo: ¿a quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra, no se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice,
Alma mía, bendice su nombre. Bendice al Señor, alma mía, y que nunca olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y misericordioso. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, preparad los caminos del Señor. Aleluya, aleluya, preparad los caminos del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agotados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como decíamos al inicio de esta celebración, nosotros celebramos en la iglesia la memoria de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Esta expresión indígena o este nombre significa el águila que habla. Y seguramente que ese nombre que él recibe, primero como indígena, luego su nombre bautismal de Juan Diego, también representa en cierta manera su vocación. Porque sabemos que Juan era el discípulo amado del Señor. Aquel que estuvo al lado del Señor mientras agonizaba en la cruz y aquel que recibió a María como madre, aquel que vivió con la Santísima Virgen María. Y en el libro del Apocalipsis precisamente se le da a Juan el seudónimo del águila. Fíjense qué interesante estos datos para enmarcar la figura de San Juan Diego, cuya memoria hoy celebra la iglesia. Porque también San Juan Diego, al ser bautizado, recibió el nombre de Juan.
Y podríamos ver en él el discípulo amado de la Santísima Virgen María. Y su nombre, antes de ser bautizado, Cuauhtlatoatzin, significa el águila que habla. Discípulo amado de Jesús, el discípulo águila, como el Apocalipsis designa a San Juan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos da a la Iglesia San Juan Diego? San Juan Diego había abrazado el cristianismo. Recuerden que Hernán Cortés con sus tropas llegaron a México en el año 1510. Y había una resistencia de parte de los indígenas a acoger la cultura que venía de España. Y dentro de esa cultura también estaba la religión de los españoles. Qué certeza, qué seguridad podían tener los indígenas de lo que hoy llamamos México, de confiar en lo que los españoles les decían. Razón tenían por rechazar muchas veces su pensamiento y su doctrina. ¿Por qué? Abusaron de sus mujeres, abusaron de sus costumbres. Hernán Cortés derribaba los altares de los, entre comillas, dioses aztecas y de otras culturas o de otras etnias para imponer las creencias cristianas católicas. Aunque no podemos decir que todo se hizo mal, porque también hubo muchos misioneros que vivían en extrema pobreza y se solidarizaban con los indígenas. El caso de los franciscanos que llegaron con los conquistadores españoles. Había un momento de tensión. Los indígenas no sabían quiénes eran estas personas, de dónde venían, cuáles eran sus intereses. Y había un resentimiento hacia ellos, y no solamente un resentimiento de los indígenas hacia los españoles por la forma en que llevaban adelante la conquista. También hay que considerar que antes que llegaran los españoles, los mismos indígenas habían librado luchas fratricidas. Tenían unas costumbres paganas, que fue lo que llamó la atención a los españoles, muy feas. Por ejemplo, de ofrecer víctimas humanas a sus dioses, a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, a Tonatzin. Y era realmente una carnicería en algunos momentos, ¿no? Cuando cazaban algunos indígenas de otras etnias, le abrían el pecho, le sacaban el corazón palpitante para ofrecerlo a sus dioses. Claro, los españoles, al llegar y ven esta salvajidad, no la entienden, no la comprenden. Ellos hablan de que hubo un hombre que murió por todos, dio la vida por todos, y que no era necesario ofrecer sacrificios humanos a ningún dios, porque ya un hombre ofreció su sacrificio por amor por toda la humanidad, también por los habitantes de estas tierras. Pero había una gran resistencia. Inclusive, históricamente, los españoles estaban a punto de irse porque ya veían que no podían, sobre todo los misioneros. Y muchos conquistadores igual, después que ya habían sacado algunos artículos de oro y de otros metales, aquí no hay nada que hacer. Con esto no se puede, porque eran tradiciones milenarias, podríamos decir, que estaban entre los indígenas. Y es aquí cuando el cielo habla y ayuda el proceso de evangelización. Y la Santísima Virgen María elige a un indígena, pero un indígena que tiene unas peculiaridades, un perfil completamente distinto quizás al resto, porque había creído en la religión de los españoles, el cristianismo. Juan Diego aceptó ser bautizado, fue confirmado, hizo su primera comunión ya de adulto y recibió el sacramento del matrimonio. Juan Diego no era azteca, sino chichimeca,
pertenecía al rey de Texcoco, que en aquel entonces estaba bajo la hegemonía de Montezuma, de los aztecas. Pero él había abrazado esa fe y había creído en Jesucristo. Se había casado por la iglesia. Y un detalle interesante, que había rechazado esa creencia politeísta de representaciones de varios dioses, y había rechazado también el concepto de la poligamia, ¿no? Porque entre los aztecas y entre los chichimecas y otras etnias era aceptable que el hombre pudiera tener varias mujeres. San Juan Diego, un día impresionado por un sermón que escuchó de Motolinía, en donde a Dios le agradaba la castidad, aún al extremo de renunciar al ejercicio de la sexualidad por amor a Él, decidió él con su esposa, María Lucía, vivir en castidad total. De ahí vemos un ejemplo heroico. Y San Juan Diego, después que abrigó la fe cristiana, católica, para oír las enseñanzas de Jesucristo tenía que caminar hasta 20 kilómetros, que lo hacía particularmente los fines de semana, porque los españoles no llegaron a colocar un convento donde él residía. Por eso se tenía que ir a Tenochtitlán desde Tlatelolco y caminar 20 kilómetros aproximadamente. Y entonces allí iba, sobre todo los sábados, a participar de la celebración de la Eucaristía votiva a la Santísima Virgen María, y luego a escuchar la catequesis, abrazar la fe cristiana, a vivir esa fe cristiana. Pero luego tuvo un golpe, y fíjense cómo los hombres de Dios son probados. A la edad de los 54 años, pierde a su esposa y queda solo, y se fue a vivir con su tío Juan Bernardino, que estaba más cerca de Tenochtitlán. Entonces se le abreviaba el camino para ir a escuchar la palabra de Dios y participar de la Eucaristía. 2 años viudo, probado, porque obviamente amaba a su esposa. Y fue en esa ocasión, una mañana, como hoy, 9 de diciembre, cuando pudo contemplar con sus propios ojos a la Madre de Dios, a la Virgen a quien él ya creía y había aceptado como madre suya. Yo quiero aquí destacar que no fue la aparición de la Virgen la que transformó la vida de San Juan Diego. San Juan Diego ya era un hombre virtuoso, era un hombre de Dios, era un hombre que creía en la palabra del Señor, y en medio de su pobreza y de su sencillez había amado a la Santísima Virgen María, había amado a nuestro Señor Jesucristo. Creía en la palabra que se le predicaba. Y en recompensa precisamente a su virtud, tuvo la dicha de ver con sus propios ojos a la Madre de Dios. Tuvo 4 apariciones de la Santísima Virgen María, porque la quinta la tuvo su tío Juan Bernardino, a quien la Santísima Virgen María le reveló cómo ella quería ser invocada. Le dio el nombre de la siempre Virgen María de Guadalupe. San Juan Diego tuvo un encargo: convencer al obispo recién electo, Fray Juan de Zumárraga, franciscano, de que la Virgen quería que se construyera un templo para manifestar en ese templo toda su compasión, ayuda y auxilio a los habitantes de estas tierras. Recuerde que en aquel entonces todavía no existía México. El imperio de Montezuma llegaba hasta Honduras. Existía un imperio o varias etnias indígenas. Y la Virgen lo que está diciendo, que ella viene a mostrar su compasión y auxilio a todos los habitantes de esta tierra, especialmente a los indígenas. Obviamente, los españoles que habían llegado tenían que abrazar también esta nueva advocación y este mensaje que la Reina del Cielo traía a América. ¿Quién fue su escogido? San Juan Diego, por su fidelidad a Cristo.
Varias veces habla con el obispo Fray Juan de Zumárraga para convencerlo que la Madre de Dios se le había aparecido, pero Fray Juan de Zumárraga no daba crédito a lo que decía Cuauhtlatoatzin. ¿Por qué? Primero, por ser indígena, no tenía la formación teológica, doctrinal, como otro misionero, y pensaba él, en medio de este sincretismo que estamos viviendo, esta mezcla de tradiciones indígenas con la evangelización, ¿cómo vamos a creer que la Madre de Dios se le está apareciendo a este indígena? Pero también había otro particular, que en esa colina que Juan Diego decía, donde que la Virgen se le había aparecido, había caído en desuso un culto idolátrico a una madrecita, y se llamaba así, la Madrecita, que era la madre de varios dioses aztecas, Tonatzin, en el mismo lugar donde se le habían hecho sacrificio a esa falsa diosa. Entonces era un motivo para que Fray Juan de Zumárraga rechazara lo que Juan Diego decía. ¿Cómo es que allí, en ese lugar donde existía este culto y que lo hemos derribado y hemos acabado con él, ahora se aparece la Virgen María? Pero así era un mensaje del cielo. En ese mismo lugar idolátrico, la Virgen apareció a San Juan Diego y le dio el mensaje a él. Fíjense que, aunque la última aparición que yo llamo la sexta, que se dio en el obispado de Fray Juan de Zumárraga, y digo que fue una aparición porque la Virgen, cuando aparece, se imprime su imagen en el ayate de Juan Diego. Ni Fray Juan de Zumárraga, ni la familia indígena que acompañaba a Juan Diego, ni los otros prelados que podían estar allí, o secretarios de Fray Juan de Zumárraga, tuvieron el privilegio de ver a la Madre de Dios. Solo este indígena, de hablar con ella, de conversar con ella, y sobre todo de haber sido elegida por ella para llevar un mensaje, que la historia nos lo va a corroborar, que no solamente fue un mensaje para el obispo, era un mensaje para los indígenas y luego para los españoles. Porque ¿qué ocurre después de la impresión de la imagen en el ayate de Juan Diego? Juan Diego dejó su tierra y se fue a vivir en una ermita, y él custodiaba la imagen de la Santísima Virgen María impresa en su ayate. ¿Qué era el ayate? Era una prenda, una indumentaria que los indígenas utilizaban para la carga, pero también la utilizaban para cubrirse de la intemperie, del frío, del viento. Juan Diego se arropaba con esa manta de las inclemencias del tiempo, pero también en la tradición de los chichimecas, cuando un hombre y una mujer contraían santo matrimonio, la indumentaria del varón se utilizaba para unir la prenda de vestir de la mujer. O sea que en ese ayate donde quedó impresa la imagen de la Santísima Virgen María, le recordaba a San Juan Diego el matrimonio que había consumado precisamente con su esposa María Lucía. Entonces la Virgen da un mensaje también a la familia. La Virgen viene a confirmar con su aparición que el sacramento del matrimonio hay que cuidarlo, que es querido por Dios, que es una vocación a la que hay que ser fiel y que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo marido hasta la muerte. Nosotros no entendemos estas cosas porque no entendemos la mentalidad indígena de aquel entonces, como también toda esta simbología que aparece en el ayate de San Juan Diego es un códice a través de jeroglíficos con lo que la Madre de Dios está evangelizando a los indígenas. El hecho de que tape el sol, que se pare sobre la luna, el color verde azulado de su manto, todos estos eran mensajes para los indígenas, que sería aquí muy largo hablar de cada uno de ellos. Pero lo que queremos aquí enfatizar es que Juan Diego
después de haber recibido esta aparición de la Santísima Virgen María, se dedicó a evangelizar a los indígenas. No solamente los aztecas y los chichimecas, sino los toltecas y todas las demás etnias. Y fíjense qué mensaje tan lindo, que se logró la paz, terminaron las guerras fratricidas y también hubo reconciliación entre los indígenas y los españoles. Los españoles se dieron cuenta que la Madre de Dios se había solidarizado con los indígenas. Y por otro lado, que no debían seguirlos explotando, que eran tan dignos como los propios españoles. Y entonces se logró por fin la paz entre ellos. Juan Diego vivió aproximadamente 17 años evangelizando a toda esa masa de indígenas que pasaban para ver la reina del cielo que se le había aparecido a un indígena como ellos. Entonces Juan Diego tenía que hablar de la Santísima Virgen María y tenía que hablar de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Barría la ermita, le ponía las flores, las veladoras a la imagen de la Santísima Virgen María, y con esos miles y miles y miles de aztecas se transformó, que pasaban por esa ermita, se transformó en el primer evangelizador y catequista laico de esa multitud de indígenas. Él vivió en una fe muy profunda y por eso cuando él muere y se hizo el proceso de beatificación, o mejor dicho, no un proceso como ahora lo entendemos, pero sí que se recogieron unas actas en el año de 1618 de cómo había sido San Juan Diego, quienes todavía vivían y lo habían conocido, decían que era un hombre bueno, que era un hombre virtuoso, que era un hombre dedicado a la oración, a la penitencia. Y apareció una tradición muy linda, que entre los chichimecas en Tlatelolco existía la tradición de decirle a todos los niños desde pequeñitos que Dios te haga tan bueno y tan santo como San Juan Diego. O sin el san, porque el san se lo hemos agregado ahora nosotros en el siglo XXI. Que Dios te haga tan bueno como Juan Diego, porque existía una tradición entre ellos de que el modelo de lo que Dios espera de cada cristiano era Juan Diego, Cuauhtlatoatzin. Entonces, San Juan Diego es un ejemplo de fidelidad a la voluntad de Dios. Y por eso la Iglesia lo venera hoy dentro de la novena de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Estamos ya cerca de una gran fiesta, porque el Papa San Juan Pablo II nombró a la Santísima Virgen María de Guadalupe como la patrona de todo el continente americano. Si bien cada nación de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, cada nación tiene una advocación a la Santísima Virgen María que representa su patrocinio en un país determinado de tradición cristiana católica, pues todos nosotros los que vivimos en este continente tenemos una sola patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe, cuya fiesta celebramos el próximo domingo. Y gracias a la fidelidad de Juan Diego, el mensaje que la Virgen trajo del cielo se realizó. Él fue su embajador, el águila que habla. Si 2000 años antes encontramos un apóstol que llevó la palabra de Dios con sus escritos y con su testimonio de vida y que fue también hijo de la Santísima Virgen María, Juan el apóstol y el evangelista, en 1531 encontramos otro apóstol, en esta ocasión dedicado a los indígenas, analfabeta, pero sin embargo santo, inteligente, que supo amar a la Santísima Virgen María y supo ser fiel a su mensaje, sobre todo con el testimonio de su vida.
Murió a la edad de los 71 años, pero en fidelidad, en amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia Católica. Obviamente en San Juan Diego se cumple lo que escuchamos nosotros en el Evangelio de hoy, cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Hombre golpeado por la pobreza, por la marginación, probado también por haber perdido a su esposa, y sin embargo, frente a todo eso, Jesús lo consoló y le dio una gran recompensa, la de poder ver a su Madre Santísima y ser su embajador aquí en la tierra. Presentamos ahora nuestras intenciones particulares y comunitarias. Para que los cristianos seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría que brota la certeza de que el Señor viene a salvarnos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hombres de nuestro tiempo no se cierren en su autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que sufren, experimenten por la oración y el amor a los hermanos la venida del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, al confesar que el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, se ha cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también por el apostolado de las damas guadalupanas que nos acompañan esta mañana, por sus intenciones y también por todos los feligreses que tienen a la Santísima Virgen María y a San Juan Diego en su patronazgo, para que el Señor en estos días de Adviento los bendiga y los asista con su gracia, especialmente a todos los enfermos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, las intenciones que te hemos presentado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que por esta ofrenda presentada en la conmemoración de San Juan Diego, nos conceda los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y unidos con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, sus auxiliares Pablo y Urías y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, siguiendo la recomendación de nuestro Divino Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos de Cristo nos damos fraternalmente la paz y hacemos extensivo a nuestros hermanos en las cárceles y en los hospitales. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar,
cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, Cuerpo y sangre. que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Cuerpo y sangre. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Oremos. Te rogamos, Padre, que los sacramentos recibidos en la conmemoración de San Juan Diego santifiquen nuestro corazón y nuestra mente, de manera que podamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se les invita a celebrar en familia el próximo domingo 13 de diciembre el inicio del Jubileo de la Misericordia. Aquí en Panamá, los obispos de cada diócesis celebrarán cada uno en su área la apertura de la Puerta de la Misericordia. Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, reitera la invitación. Aquí en la capital, el punto de reunión será a las 3 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, para salir en peregrinación hacia la Catedral Basílica Santa María la Antigua. A las 4 de la tarde, apertura de la Puerta de la Misericordia y la Santa Eucaristía solemne. No desaprovechemos, hermanos, la oportunidad de ganar la indulgencia al pasar la Puerta de la Misericordia una vez al día y la gracia que recibiremos este año santo jubilar. Ayer
tuvimos un programa donde explicamos aquí en vivo la importancia de este año santo jubilar que hemos comenzado a celebrar en la iglesia. Ayer el Papa Francisco inauguró en toda la iglesia católica el año santo y ahora cada obispo en su diócesis va a hacer el rito de apertura de la Puerta Santa que por primera vez se hace fuera de Roma, en otras diócesis. Entonces, como hemos escuchado, recuerden como cristianos católicos asistir a esta apertura de las Puertas Santas en las diferentes diócesis y particularmente acá en la arquidiócesis nos vamos a concentrar a las 3 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y de ahí vamos en procesión a la Catedral Metropolitana. Así es que recordemos pues la importancia de este año santo jubilar de la misericordia que estamos pues inaugurando en la Iglesia Católica. Vamos a llamar aquí a Elizabeth, venga, para que nos hable un poquito antes de la bendición final, qué son, pueden sentarse, qué son las damas guadalupanas. ¿Cómo está? Muy bien, padre, muchas gracias, muy buenos días. ¿A qué se dedican, qué hacen, Bueno, etcétera? La Asociación de Damas Guadalupanas, fundada desde el año de 1949, tiene 66 años casi de presencia comunitaria aquí en el país, en la República de Panamá. Oh, no solamente no son aquí, y digo en la República porque a través de un hermoso concurso dedicado a la Virgen de Guadalupe, donde podemos llegar a tantos cientos y miles de niños para que participen en una oratoria donde resaltamos los valores y ella como una gran intercesora para que estos niños, ¿verdad?, se críen con esos valores que estamos perdiendo, pero que habemos muchas ciudadanas, muchas madres que estamos comprometidas en que este país sea grande a través de su juventud. Y lo hacemos también a través de la pintura, o sea que, y damos muchas becas, alrededor de 165 becas, y recorremos el país entero, desde Bocas del Toro hasta el Darién. Eso es uno de los grandes programas. Hace mes pasado celebramos 30 años de ese concurso, posiblemente calladamente, pero estamos siempre allí con nuestra gotita y nuestro granito de arena. Además tenemos hace más de 50 años también un campamento de verano para las niñas menos favorecidas, vamos a llamarlo así, durante casi 2 meses en el Valle de Antón. Y tenemos pues muchos otros programas de asistencia al Hogar Bolívar, al Hospital Oncológico, y bueno, ahí vamos. Qué bueno. En nuestro caminar. Y de una día manera a día. como la Virgen, ¿no? Así humilde, sencilla, Así sin hacer mismo. tantos aspavientos y tantas cosas como deben Sí. ser las cosas de Dios. Posiblemente nada más nos identifican por nuestra única programa de recolección de fondos, que es el de las debutantes, que se celebra todos los años. Pero esos fondos sirven pues para todos estos hermosos programas. Acabamos de tener una fiesta de Navidad muy linda en la provincia de Coclé, los niños del área de Natá de los Caballeros, y es a través pues de esa recaudación de fondos, que no es un programa inocuo, falto de valores. Esas niñas saben que con su aporte ellas pueden mejorar la vida de muchos otros niños que no son tan favorecidos. Y luego, pues, también queremos aprovechar para dar las gracias a todos esos patrocinadores, todas esas personas que creen en el trabajo comunitario que hace la Asociación de Damas Guadalupanas. Claro, y por tantos años. ¿Cuántas damas guadalupanas son? Somos 97 damas guadalupanas activas. Wow, casi 100. Y tenemos todavía nuestra socia fundadora, una de nuestras socias fundadoras, doña Telma Castillo de Quijano, con 101 años participando con nosotras. Wow.
en nuestro Mire. programa, que yo creo que es un orgullo para la asociación. Por supuesto, por supuesto. Es una que sí. bendición de la Virgen. Claro, contar claro con que sí. ella. Bueno, felicidades por su apostolado y, Bueno, y muchas gracias gracias, por venir y padre. participar de esta Santa Misa. Gracias a usted por Muy bien. Sí, yo tengo tomar. otro Bien, micrófono. otro. Muy bien. Muy bien. Un aplauso aquí a Dama Guadalupana. Muy bien. Bueno, bienvenida siempre, ¿verdad? Tiene su casa. Y también quiero nuevamente hacer la invitación a los amigos televidentes, que nos faltan como $500 para el pesebre de aquí, de FTV. Qué barbaridad, qué vergüenza, que no llegamos a cubrir los fondos. Yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han dado sus donativos, ¿verdad? Pero todavía nos faltan como $500, ¿no? Porque queremos hacer algo bien bonito para que esté durante todo este tiempo de Navidad, que ya se acerca, y del Adviento, que ya debiera estar montado aquí el pesebre, pero todavía no lo tenemos. Así que pueden llamar a los teléfonos de FTV y ahí se les indica cómo hacer su donación efectiva aquí para este pesebre que queremos hacer para los programas que vienen ahora en Navidad. Vamos a impartir pues la bendición ahora, especial en este día de San Juan Diego. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación responden amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Juan Diego, los bendiga, proteja y le confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Diego la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan Diego nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y siempre les acompañe. Puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el techo